explicaré de antemano del porqué del compromiso político con Venezuela. Ciertos venezolanos han cosechado éxitos afuera y aquí, demostrando con orgullo su amor por este país, tu país, mi país. Se confirmó que con la composición que entendí de la economía venezolana, quedé ocupada por un principio benevolente, y la existencia de un pueblo venezolano tranquilo y lleno de energía, pues tendrían que haber varios brazos para movilizar el fondo tricolor de una gran actuación en el CNE. Creo que la gente se merece un bienestar futuro con el que estemos seguros de estar en un país anhelado. En este contexto político, por dar la cara a la injusticia, me quisieron sentir avergonzada. Todo esto empezó cuando yo, opositora, me inicié en un acto fingidor, votando por el chavismo en el referéndum, a cambio de un beneficio, y me facilitó una decisiva forma de iniciarme con ellos para posteriormente ganarles. Me gastaré toda una seriedad en esta presentación, con esto que digo. En las campañas del referéndum, perdí la cabeza en un culebrón que me inventé con querer ser la mujer de Chávez, pues pretendía ser la primera dama. En el fondo sabía de verdad que estuvo mal votar por él, por un interés de por medio, pues consideraba que él no era un buen gobernante, de verdad inspiraba y atraía odio y resentimiento, por eso existió una mala intención y le crecieron enemigos. Todo ello finalizó con querer asesinarlo. Él se sobresaltó de que querían atentar contra su vida, tal vez con el arma y el disparo de un sicario. Algunos lo quisieron hacer, alguien como yo lo hubiese hecho si me fuese agredido, o un francotirador lo hubiera podido ejecutar. Nadie lo ayudó con estrategias para el progreso del país, solo con respetar lo que está en la Constitución. Con un Cuba libre en la cabeza, me levanté de mi accidentado martirio cuando conseguí el patrimonio de mi autoría de matar a Chávez con mi pensamiento y la felicidad de ganarme mi independencia, de poder comprarme una Coca-Cola para ligarla con ron. Cuando Maduro se sintió sin ninguna alternativa, se tuvo la sensación de abandono y traición. El tirano murió y derramaron lágrimas en su féretro merecedores de un premio de actuación, buscando un rumbo, y fue así cuando se pudo una renovación de la población opositora. Ya después de que perdieron un futuro seguro, con paciencia los políticos aspirantes se jugaron a ganarse algo mejor. Cayó el hombre en su urna y un nuevo sentido retorna a la vida, con la eventualidad de una Cuba que pintó con estudio la elegante apariencia de una ceremonia fúnebre hecha al comandante. Vimos a militares cubanos estando en la gloria del robo, de su último aliento lleno de secretos, por la emoción de vendernos, y empezaron a creer en un interés mutuo, la moneda. Chávez murió y nos creyeron inofensivos, el placer de ellos me dio miedo, y todo se vuelca en un negocio lucrativo para jugar con la voluntad de identidad nacional. El difunto se eclipsó con una campaña política, mientras se financiaba el negocio de las drogas de los militares. Maduro fue el relevo, y el resultado de su ganancia predice cómo se suministra la permanencia de ellos en el poder, por el contacto directo que tienen con lo que sucede en la selva guerrillera colombiana y ahora en el monte de aquí, con el negocio de los militares archimillonarios, los llamados el cartel de los soles que consiguen prendas militares para los que visten como ellos y no lo son, con los transportes que salen llenos de drogas que parten del territorio venezolano, sin ningún tipo de impedimento, haciendo para la población una limitación en superarnos, para que nos ganemos la vida honradamente, sin hallar más alternativas de progreso. Y el cuento se puede explicar todo solito, cómo es que siguieron amando a la revolución para poder armarla. Compara lo que dice el discurso del comandante que incitó a la guerra, de seguro también hay algo aquí que debemos hacer o juzgar para que encontremos un desempeño razonable. Codicio tener algo de armonía en esta fluidez de ideas con la que reclamo una propuesta de libre atrevimiento. A pesar de la reprensión, se informa que venezolanos esperan con talento definir la resistencia ante acontecimientos venezolanos claros. Que puede explicarse cómo ocurrió una potencial Quijotada en medio del mar de multitudes, queriendo atentar contra Maduro, solo para darnos cuenta de que cómo se puede hacer. Y así en la vida cotidiana van apareciendo personajes libertadores, hasta que el presidente se ponga de acuerdo sin desconfianzas con los militares y así se aclara la inculpabilidad del pueblo venezolano. Estamos en deuda con Venezuela, como el plan que estuvo en manos de maletas entregadas a colombianos quienes confían en entregar al militar chavista con la oposición para el negocio de la caída comunista, que los desertores no abandonarían otro nuevo y querido alzamiento en la población venezolana. Se quiere razonar con un buen soldado a ver si todavía se aliente le sirve de ejemplo el recuerdo de lo que pudo cultivar en Venezuela, el que juró frente a una constitución que creía moribunda. No se puede negar que hizo un golpe militar con el movimiento bolivariano revolucionario al presidente, y necesitaron solo de tu conciencia cuando hubo un alzamiento militar, entraron y salieron del Palacio de Miraflores en medio de la noche.
Los militares con Chávez crearon un toque de queda en el país, entró a la cárcel por un gobierno constitucional prisión donde dejó abandonada a un inocente nación al salir de allí con la corrupción de un futuro presidente de Venezuela. Algo que por lo que un triunfador haría, con buenas intenciones, por la libertad del país, si gana para toda Venezuela, será un héroe nacional, o será bien castigado por el sistema. Venezuela está dispuesta para cuando se aparezca el autor de esta bella idea de libertad, pues nos preparamos a su regreso reclamando tu voto con su oportuno manifiesto. No como decía Chávez, patria o muerte. Pues él se ganó la muerte y se quedó sin patria. Los militares enchufados tienen su pago con el soborno de delitos graves, quedándose de pie y tal vez meditando su utilidad y vocación, sin rendir explicaciones a decisiones que nunca la población eligió, al cumplirse la reelección de la misma gente, por la salida de muchos venezolanos fuera del país. Más de un venezolano salió a buscar trabajo en Colombia y como no les dieron se pusieron a robar y terminaron muertos, por matones que estaban en la selva de allá y ahora extranjeros entran aquí buscando petróleo, confundiéndolo como si fuese café. Riquezas nuestras que heredamos de los libertadores, que ellos no pueden acabar, porque se lleva en la sangre del venezolano, como el heroísmo del caraqueño Simón Bolívar. Piensa y compara lo que hizo el pueblo opositor con lo que hicieron los colectivos chavistas en las marchas. ¿De verdad quiénes son los que murieron por la libertad? Venezuela. La verdadera espada de Bolívar es el pueblo, eres tú, son la mejor arma, mejor que la del sicario Tupamaro. La libertad está en el aire que respiré como el gas lacrimógeno que esparcieron los policías. En una ocasión el presidente armó uniformados para que resguardarlos de una amenaza de intervención, así el presidente se pone que razonable, apuntándolos pues al marchar en contra de ellos, traicionaron el doble discurso de paz que decía el tirano, y dieron duro contra el pueblo venezolano como lo hizo en una ocasión el sicario colombiano del puente Yaguno que tenemos de presidente. Y así está la novela que tienen en el gobierno, difícil de percibirla con el estómago vacío. La dieta de Maduro es cruel, yo pude rebajar así, matándome la cabeza por el gobierno, pensando en la crisis del país, en cómo ganarme la vida y en cuándo van a tumbar el gobierno. El presidente colombiano Maduro no se responsabiliza. En otros países es presidente quien se lo merece y se sepa ganar el rol con transparencia. Aquí, ellos siempre trampean, ganancias irreversibles, con los militares que no dan el golpe, por acumular una buena fortuna. El espíritu venezolano espontáneo no convence de aseverarlo todo, pues en la espera se tiene una idea acerca de la reflexión que hay de la libertad, la guerra y las riquezas, en donde se ve como el costo de la genialidad del libertador la contradicen y otros la reafirman. Considero capacitado a cualquier venezolano para lograr lo que quiera. Pues si ellos siguen ganando, los únicos responsables somos nosotros los venezolanos. Así es. Porque se cree en la historia de un venezolano luchador, libre y firme. Bolívar vale mucho para Venezuela, vale más que todo el dinero del mundo, vale más que el símbolo de la libertad, es una gran parte de nuestras riquezas y el heroísmo que se lleva en la sangre. Bolívar no es solo una moneda, la moneda se puede conseguir haciendo lo que los políticos dejaron de hacer por el país, mejorar nuestra propia economía y finanzas, construyendo la vida propia, lo que prometen y no cumplen, creyendo en una Venezuela con potencial, sintiendo la capacidad para ganarnos la vida decentemente. Es esa una gran tarea que deberíamos de atribuirnos, el poder conseguir lo que se quiere por nuestros propios medios, sin quedar conforme con un bono. Venezuela es afortunada y soberana cuando volvemos a creer en el sueño de libertad, encontrando la sensatez del amor cuando nos demos un respiro, donde cada quien honra lo que implica ser venezolano, en busca de dignidad y compensación, que es lo que representa nuestras genuinas riquezas. Quienes lucharon afuera o aquí, pudieron conseguir nuestra entereza, estamos atentos a ver si pasa un buen juicio, o que entre lo que todos andan esperando, da felicidad sentirme útil, cuando cumplo con lo que me piden y se necesita, dejando de ser raposera al plantear la generosidad que me convidan y aprender a ser buenos para algo, saliendo al camino para brillar como el sol y con la fe por ver en la realidad de país, este nuevo renacer, que nos vislumbra. Se consigue la plaza, haciendo lo que está representado en la cabeza, por ejemplo, póngale ahí un parlante, a los que dicen la realidad de sus problemas y necesidades, dándoles posibles soluciones, a ver cómo podemos ayudar, quienes son la verdadera cara de la moneda. Consideramos nuestro rescate mientras luchamos por querer intentar seguir apostando al país, para hacer otra vez su historia llena de gloria y triunfos dando el ejemplo al mundo y Latinoamérica. Espero que les haya servido estas expresiones llenas de agradecimiento, para que sientan algo de orgullo, si logramos con esfuerzo, ver conseguir cosas buenas y poder decir al final, que vale la pena, encontrar así la libertad de Venezuela, la propia, la tuya.